El palacio de Susa resplandece con mármoles blancos y columnas inmensas. Los jardines están adornados con fuentes que reflejan la luz del sol, mientras las mesas rebosan de oro y vino. El imperio persa, el más vasto de su tiempo, presume de su poder en banquetes interminables. Sin embargo, tras los cortinajes de seda, el corazón del rey Asuero, Jerjes, late inquieto, y una decisión aparentemente doméstica está a punto de abrir un vacío en el trono. La reina Vashti es destituida por desobedecer a su esposo en público. El eco de su caída recorre los pasillos, y un interrogante flota en el aire: ¿quién ocupará ahora la corona de Persia? En medio de este escenario majestuoso y frágil, la mirada de Dios se fija no en generales ni en sabios, sino en una joven huérfana judía llamada Esther. Nadie pronunciaría su nombre en la corte, nadie la vería como protagonista de un imperio. Y, sin embargo, su historia se convertirá en una de las más asombrosas narraciones bíblicas, la de una mujer común usada por Dios para salvar a su pueblo en el momento más oscuro. Hoy recorreremos juntos la vida de Esther, su anonimato, su ascenso, sus dilemas y su valentía. Verás cómo una joven que parecía destinada al silencio se convierte en reina, cómo un decreto de muerte se transforma en ocasión de salvación, y cómo la mano invisible de Dios dirige los hilos de la historia, aunque su nombre no aparezca una sola vez en el libro que lleva su nombre. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si este contenido te edifica, deja tu like, suscríbete y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Así ayudas a que este estudio llegue a más personas que necesitan claridad y esperanza en la palabra. Todo lo que exploraremos está fundamentado en la escritura sagrada, el libro de Esther, y enriquecido con contexto histórico y cultural, la Persia del siglo V a.C., los protocolos de la corte real, los decretos irrevocables de la ley medo-persa, las tensiones entre judíos exiliados y los poderes de su tiempo. Y lo haremos paso a paso, en una línea del tiempo clara, como nunca lo has visto. Cada capítulo te conducirá más profundo, desde el corazón de una muchacha huérfana hasta el clímax de un pueblo salvado por la providencia. Prepárate, esta no es solo la historia de Esther, es también un recordatorio de cómo Dios sigue usando a personas comunes para cumplir planes extraordinarios. Capítulo 1. Una huérfana en Susa. Contexto. La historia comienza en Susa, la capital de invierno del imperio persa, hacia el año 480 a.C. Allí vive una joven judía llamada Hadasá, más conocida por su nombre persa, Esther. Huérfana desde niña, es criada por su primo Mardoqueo, quien la acoge como hija. En un imperio vasto donde los judíos son minoría, Esther crece lejos de Jerusalén, sin templo, sin altar, sin visibilidad. Es una entre miles, invisible para los ojos de los poderosos. Conflicto. La corte del rey busca una nueva reina después de la destitución de Vashti. Se organiza una especie de concurso real, las doncellas más bellas del imperio son llevadas al harén para recibir cuidados y presentarse ante el rey. Esther es llevada allí, arrancada de su anonimato, y el dilema la golpea: ¿cómo mantener su identidad como judía en un palacio pagano? Mardoqueo le aconseja guardar silencio sobre su origen. La tensión se siente, ser judía podía significar rechazo o peligro. Intervención. La mano invisible de Dios guía cada detalle. Esther gana el favor de Gai, guardián del harén, quien le concede mejores cuidados y la coloca en lugar privilegiado. Cuando llega el momento de presentarse ante Asuero, su sencillez y gracia eclipsan a las demás. El rey la corona como reina de Persia. Lo impensable se cumple, una huérfana extranjera se convierte en reina del imperio más poderoso. Significado. Este inicio revela un principio eterno: Dios exalta a los humildes y coloca en lugares estratégicos a quienes parecen insignificantes. La elección de Esther no es fruto del azar, sino parte de un plan mayor. Aunque su nombre hebreo significa mirto, planta discreta, Dios la convierte en figura central de la historia de salvación de su pueblo. Aplicación. Quizá tú también te sientes anónimo, sin relevancia en los escenarios de poder. Pero la historia de Esther recuerda que tu valor no depende de títulos ni de linajes, sino de la mirada de Dios. Él puede abrirte puertas donde jamás pensaste entrar. No temas si tu fe parece pequeña en medio de un ambiente hostil, Dios ya está preparando tu lugar. Suspense. Pero la corona en la cabeza de Esther no garantiza seguridad. ¿Qué ocurrirá cuando un enemigo implacable se levante con un plan de exterminio contra su pueblo? Capítulo 2. El orgullo de Amán. Contexto. En la corte persa aparece un personaje que marcará el destino de los judíos: Amán, hijo de Hamedata, Agageo, elevado por Asuero a un puesto de altísima autoridad. Todos los oficiales del palacio se inclinan ante él como símbolo de respeto y sumisión. Pero en la puerta del rey hay un hombre que se niega a doblar la rodilla: Mardoqueo, judío, tutor de Esther. Para él, inclinarse no es simple protocolo, sino un acto que roza la adoración. Su fidelidad a Dios le impide rendirse ante el orgullo de un hombre. Conflicto. La negativa de Mardoqueo enciende la furia de Amán. No se conforma con castigar a un individuo, máquina a exterminar a todo el pueblo judío en el imperio.
su corazón se llena de odio y manipulación. Amán convence al rey de que hay un pueblo disperso y diferente, que no obedece las leyes del rey, y que es peligroso para la estabilidad del reino. Con palabras sutiles, logra que Asuero firme un decreto sellado con su anillo real: en el mes de Adar, en un solo día, todos los judíos serán exterminados, hombres, mujeres y niños, y sus bienes saqueados. Intervención. Aunque parece un triunfo absoluto del mal, la providencia divina está en marcha. Mardoqueo se viste de saco y ceniza, clamando en las calles de Susa. El eco de su lamento llega a los oídos de Ester en el palacio. Por primera vez, la joven reina comprende que su corona está conectada a un propósito mayor. Dios coloca a Ester en el centro de la crisis, no como adorno en el trono, sino como instrumento de salvación. Significado. Este capítulo muestra la dinámica eterna del conflicto espiritual, el orgullo humano contra la fidelidad a Dios. Amán representa el espíritu de soberbia que busca destruir al pueblo de la promesa. Pero al mismo tiempo revela que, incluso en decretos de muerte, Dios está preparando escenarios de victoria. El decreto de Amán no sorprende a Dios, es el telón de fondo para que su poder se manifieste. Aplicación. Tal vez en tu vida también hay decretos que parecen sellados contra ti, diagnósticos médicos, injusticias laborales, palabras de desprecio. La historia recuerda que ningún sello humano está por encima de la voluntad de Dios. Aunque todo parezca escrito en tu contra, el Señor ya está diseñando una salida. Suspense. Pero, ¿cómo reaccionará Ester cuando Mardoqueo le pida arriesgarlo todo para interceder? ¿Será capaz una joven reina de jugarse la vida frente al rey más poderoso de la tierra? Capítulo 3. El ayuno del pueblo. Contexto. Mardoqueo envía un mensaje urgente a Ester: debe ir al rey y suplicar por su pueblo. Pero el protocolo de Persia es claro y temible: nadie puede entrar en presencia del rey sin ser llamado, hacerlo implica la muerte, a menos que el monarca extienda su cetro de oro. Ester no ha sido llamada en 30 días. Su dilema es inmenso: callar y salvar su propia vida o hablar y arriesgarlo todo. Conflicto. Ester vacila. La joven que pasó de huérfana a reina ahora se enfrenta a la decisión más peligrosa de su vida. Mardoqueo le envía una frase que atraviesa los siglos: ¿quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un tiempo como este? La tensión alcanza su punto máximo. Ester comprende que su corona no es casualidad, que su posición en el palacio tiene un propósito divino. La pregunta no es si será cómoda, sino si será valiente. Intervención. Ester toma la decisión que cambiará la historia: manda reunir a todos los judíos de Susa para que ayunen por ella durante 3 días, sin comer ni beber. Ella y sus doncellas harán lo mismo. Después de ese tiempo, se presentará ante el rey, aunque signifique la muerte. El ayuno se convierte en la gran intervención espiritual, no es estrategia política, sino búsqueda de Dios en quebranto y dependencia. El silencio del palacio se llena de oraciones anónimas que suben al cielo. Significado. Aquí se revela un principio esencial de la fe: antes de actuar, el pueblo de Dios se humilla y busca al Señor. La valentía de Ester no nace de sí misma, sino de un pueblo unido en clamor. El ayuno transforma miedo en decisión, incertidumbre en propósito. Es el recordatorio de que las batallas más grandes se ganan primero en lo invisible. Aplicación. En tu vida, antes de enfrentar decisiones críticas, aprende de Ester: busca al Señor en oración y ayuno. El poder no está en la estrategia humana, sino en la dependencia total de Dios. No subestimes el impacto de un corazón quebrantado y de una comunidad intercediendo. Muchas veces, los milagros que vemos en público se gestan en noches de ayuno silencioso. Suspense. El tercer día amanece. Ester se viste con sus vestiduras reales y camina hacia la sala del trono. ¿Extenderá el rey su cetro o caerá sobre ella la sentencia de muerte? Capítulo 4. El cetro de oro. Contexto. El tercer día llega. Tras el ayuno, Ester se viste con sus vestiduras reales. No se trata solo de un atuendo lujoso, cada pliegue de su manto es un acto de fe, cada paso hacia la sala del trono es una oración silenciosa. El palacio de Susa resplandece en mármol y oro, pero el ambiente es tenso: todos saben que nadie entra en la presencia del rey sin ser llamado. El protocolo es inquebrantable, y la sentencia es clara: muerte inmediata, a menos que el rey extienda su cetro. Conflicto. Ester avanza con el corazón latiendo con fuerza. Los guardias, los príncipes y los oficiales contienen la respiración. ¿Qué hará el rey? Asuero levanta la vista y ve a Ester de pie, en el patio interior. Su semblante podría reflejar enojo por la osadía o sorpresa por la audacia. La sala se convierte en un abismo de silencio. Ester sabe que en ese instante se juega su vida y la de su pueblo. Intervención. Entonces ocurre el milagro: el rey extiende el cetro de oro hacia ella. En ese gesto sencillo, la muerte retrocede y la vida se abre paso.
Esther se acerca y toca la punta del cetro, signo de aceptación. El protocolo que parecía una muralla se convierte en puerta abierta por la providencia divina. Dios actúa en el corazón del rey, recordándonos que incluso los gobernantes más poderosos están bajo su soberanía. Significado. Este episodio muestra que la valentía y la gracia se encuentran en la intersección de la fe. Esther no tenía garantía humana, pero confió en la cobertura del Altísimo. El cetro de oro es símbolo de misericordia, merci, misericordia, y de acceso. Lo que parecía inaccesible se vuelve alcanzable cuando Dios abre camino. Aplicación. En tu vida, también enfrentas salas del trono, entrevistas, diagnósticos, decisiones críticas donde parece que todo depende de un gesto ajeno. La historia de Esther recuerda que, detrás de esos momentos, hay un Dios que puede inclinar cetros a tu favor. Da el paso de fe, aunque tiemble tu corazón. El poder no está en tu valentía, sino en la mano que mueve corazones. Suspense. Pero el cetro no resuelve todo. El rey le ofrece pedir lo que quiera, hasta la mitad del reino. ¿Qué pedirá Esther en este momento decisivo? Capítulo 5. El banquete secreto. Contexto. Esther, en lugar de pedir de inmediato la anulación del decreto, invita al rey y a Amán a un banquete privado. La estrategia sorprende, no enfrenta el problema de frente, sino que crea un escenario donde la verdad se revelará en el momento oportuno. En la Persia antigua, los banquetes no eran simples comidas, sino lugares donde se tomaban grandes decisiones. Al invitar a ambos, Esther construye un puente y prepara el terreno para un giro providencial. Conflicto. Amán, halagado por la invitación, sale del banquete con el pecho inflado de orgullo. Nadie más que el rey ha sido invitado junto a él. Sin embargo, al ver a Mardoqueo en la puerta del palacio, su alegría se convierte en odio. Decide preparar una horca de 25 metros para colgarlo públicamente. El contraste es brutal. Mientras Esther trama un plan de salvación, Amán maquina un plan de muerte. La tensión crece en paralelo, como dos líneas que están a punto de chocar. Intervención. Dios comienza a mover piezas en silencio. Esa misma noche, el rey no puede dormir. Ordena que le lean las crónicas del reino, y allí descubre que Mardoqueo había salvado su vida en el pasado al denunciar una conspiración. El rey se da cuenta de que nunca lo recompensó. Mientras Amán prepara la horca, Dios prepara la exaltación de Mardoqueo. La ironía divina se despliega con perfección, el enemigo cava su propia trampa. Significado. Este capítulo revela el modo misterioso en que Dios actúa, invisible, pero implacable. Aunque el libro de Esther nunca menciona explícitamente el nombre de Dios, cada coincidencia es una huella de su mano. El insomnio del rey, la lectura de un registro olvidado, la coincidencia de tiempos, todo muestra que la providencia nunca duerme. Aplicación. En tu vida puede parecer que Dios está ausente, que nada se mueve a tu favor. Pero la historia de Esther enseña que el cielo trabaja incluso en las noches de insomnio y en los detalles olvidados. Confía, aunque no lo veas, Dios teje los hilos de tu liberación. Suspense. El escenario está listo, un banquete con el rey, Amán inflado de orgullo, una horca preparada y un decreto de muerte pendiente. ¿Qué ocurrirá cuando todas estas piezas se encuentren? Capítulo 6. La exaltación de Mardoqueo. Contexto. El amanecer en Susa trae consigo un giro inesperado. El rey, recordando la lectura nocturna de las crónicas, pregunta, ¿qué honor y distinción se ha dado a Mardoqueo por esto? Los oficiales responden, nada se le ha dado. En ese momento entra Amán, dispuesto a pedir permiso para colgar a Mardoqueo en la horca recién construida. La ironía divina está a punto de desplegarse. Conflicto. El rey, sin revelar a quién se refiere, pregunta a Amán, ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Convencido de que se trata de él mismo, Amán diseña una recompensa grandiosa, vestiduras reales, un caballo del rey, una procesión pública por las calles. Imagina su propio triunfo, sin saber que sus palabras sellan la exaltación de su enemigo. Intervención. El rey ordena, haz todo eso con Mardoqueo, el judío que está sentado en la puerta del rey. No omitas nada de lo que has dicho. Amán, humillado, debe conducir la procesión, proclamando por las calles, así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. La ciudad contempla la ironía, el orgulloso humillado, el olvidado exaltado. Dios voltea la trama con maestría. Significado. La exaltación de Mardoqueo y la humillación de Amán revelan un principio eterno, el Señor derriba a los soberbios y exalta a los humildes. Nadie puede frustrar el plan de Dios. Las trampas del enemigo pueden volverse instrumentos de gloria para los justos. Aplicación. Si hoy te sientes olvidado o ignorado, recuerda que Dios no olvida tus actos de fidelidad. Puede que la recompensa tarde, pero llegará en el tiempo exacto. Y quizás, como Mardoqueo, tu victoria se verá en público, delante de aquellos que planearon tu caída.
Suspense. Pero la historia aún no alcanza su clímax. El segundo banquete preparado por Esther se aproxima. ¿Qué revelará ante el rey? Capítulo 7. El banquete de la revelación. Contexto. El rey y Amán se sientan nuevamente en la mesa de Esther. El vino fluye, los platos rebosan, pero la tensión corta el aire. Asuero, intrigado, pregunta por segunda vez: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Será concedida. El momento que Esther ha preparado con ayuno y sabiduría ha llegado. Conflicto. Esther respira hondo y revela su secreto: hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para perecer. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos, me hubiera callado. Pero este decreto amenaza la vida de mi pueblo. El rey, impactado, pregunta: ¿quién es y dónde está el que ha llenado su corazón para hacer esto? Esther señala al enemigo: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Intervención. La furia del rey estalla. Sale al jardín, incapaz de contener su ira. Amán, aterrorizado, suplica misericordia a Esther. Cuando el rey regresa y lo ve caído sobre el lecho de la reina, interpreta la escena como un intento de ultraje. El veredicto es inmediato: Amán es colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. La justicia divina se cumple con precisión. Significado. Este capítulo revela el principio de retribución divina: lo que el enemigo prepara contra los justos se vuelve contra el mismo. La valentía de Esther desenmascara al adversario, y la justicia de Dios actúa con contundencia. Aplicación. En tu vida, quizás haya Amanes que planean tu caída. La historia recuerda que la verdad saldrá a la luz y que Dios mismo peleará por ti. Confía en que, aunque la espera sea dolorosa, el desenlace está en manos del Señor. Suspense. Pero aún queda un problema: el decreto de muerte contra los judíos sigue vigente. ¿Cómo revertir una ley irrevocable en Persia? Capítulo 8. Un nuevo decreto. Contexto. Esther y Mardoqueo se presentan ante el rey. Esther, nuevamente arriesgando su vida, se postra llorando y suplica que se revoquen las cartas que Amán escribió para destruir a los judíos. Asuero extiende el cetro a Esther y escucha su petición. Conflicto. El dilema es legal: las leyes de Persia y Media eran irrevocables. Ni siquiera el rey podía anular un decreto firmado con su sello. ¿Cómo salvar al pueblo sin romper la ley? La paradoja parecía insuperable: un edicto de muerte vigente contra una nación entera. Intervención. El rey concede a Mardoqueo y a Esther redactar un nuevo decreto. En su nombre, escriben que los judíos pueden reunirse y defenderse de cualquiera que intente destruirlos. El edicto se traduce en todas las lenguas del imperio y se envía a todas las provincias en caballos veloces. La noticia transforma lamentos en esperanza. Significado. Este capítulo enseña que Dios no siempre elimina la batalla, pero da autoridad y poder para enfrentarla. El nuevo decreto no borra el día señalado, pero permite a los judíos luchar con respaldo real. Así también en nuestra vida, Dios no siempre quita los desafíos, pero nos equipa con armas espirituales para vencer. Aplicación. Quizá esperabas que Dios borrara tu problema de un plumazo. A veces, en lugar de eliminar el conflicto, Él te da gracia para pelearlo y vencerlo. La fe no es ausencia de lucha, sino certeza de victoria con el respaldo divino. Suspense. El día señalado se acerca. ¿Tendrá el pueblo la valentía de levantarse o sucumbirá al miedo? Capítulo 9. El día de la batalla. Contexto. Llega el día 13 del mes de Adar. En todo el imperio, los enemigos de los judíos se preparan para atacarlos, confiados en el primer decreto. Pero ahora los judíos, respaldados por el nuevo edicto, se reúnen en defensa propia. Las ciudades hierven de tensión: ¿quién prevalecerá? Conflicto. Los enemigos se lanzan con furia, pero se topan con un pueblo fortalecido. El temor de Mardoqueo, que ahora ocupa un puesto elevado en la corte, cae sobre todos. Los príncipes, sátrapas y gobernadores ayudan a los judíos, conscientes de que el favor del rey está con ellos. La batalla es intensa, pero la balanza se inclina. Intervención. Dios concede victoria a su pueblo. Miles de enemigos son derrotados, y los judíos prevalecen sobre quienes buscaban destruirlos. En Susa, bajo el permiso del rey, el pueblo obtiene un día adicional de defensa, asegurando la victoria. Las orcas que simbolizaban muerte se convierten en símbolo de justicia cumplida. Significado. La escena muestra que Dios no solo libra espiritualmente, sino también en la historia concreta. El pueblo que estaba sentenciado a la aniquilación experimenta liberación y justicia. El día de muerte se transforma en día de victoria. Aplicación. Los decretos contra ti pueden parecer definitivos, pero Dios puede darte autoridad para revertirlos.
No importa cuán fuerte se levante el enemigo, si el Señor está contigo, la victoria es segura. Suspense. Pero, ¿cómo recordarían los judíos esta liberación para que nunca fuera olvidada? Capítulo 10. El origen de Purim. Contexto. Tras la victoria, el pueblo celebra con banquetes y alegría. Pero Mardoqueo y Esther saben que esta salvación no debe quedar como memoria pasajera. Se envían cartas a todas las provincias ordenando que cada año, en los días 14 y 15 de Adar, los judíos celebren la fiesta de Purim, de Pur, que significa suerte, recordando el día en que su destino cambió. Conflicto. El desafío ahora es espiritual y cultural: ¿cómo mantener viva la memoria de la liberación en generaciones futuras? Los enemigos han sido derrotados, pero el peligro del olvido puede erosionar la fe. Intervención. La institución de Purim se convierte en un acto de pedagogía divina. Año tras año, los judíos recordarían que fueron salvados no por azar, sino por la providencia de Dios. Lo que comenzó como un decreto de exterminio se transforma en fiesta de gratitud. Significado. Purim enseña que la memoria es parte de la fe. Recordar lo que Dios ha hecho fortalece la confianza para lo que hará en el futuro. La alegría no es evasión, sino proclamación de que el Señor reina sobre las naciones. Aplicación. También en tu vida necesitas Purim, momentos de celebración intencional donde recuerdes cómo Dios te libró. No olvides los milagros que ya viviste. Celebra la fidelidad de Dios para que tu corazón permanezca firme en las pruebas venideras. Suspense. Pero aún queda un eco: ¿qué significa para nosotros hoy la valentía de Esther? Capítulo 11. Una reina valiente. Contexto. Esther pasó de huérfana desconocida a reina influyente. Su historia no es solo un relato de ascenso social, sino un testimonio de fe. Cada decisión suya estuvo marcada por riesgo y confianza. Conflicto. La joven pudo haber elegido callar y sobrevivir en la comodidad de palacio. Pero comprendió que su vida tenía un propósito más alto que su propia seguridad. El dilema que enfrentó es el mismo que enfrentamos todos: vivir para nosotros mismos o vivir para los planes de Dios. Intervención. Esther eligió obedecer, y esa decisión transformó la historia de su pueblo. Dios usó su voz, su posición y su valentía para salvar a una nación. No hizo milagros espectaculares, pero su fe silenciosa y firme se convirtió en instrumento de lo imposible. Significado. La vida de Esther revela que Dios no necesita héroes perfectos, sino corazones dispuestos. La valentía no es ausencia de miedo, sino decisión de actuar a pesar de él. Aplica Cao. En tu vida, quizás no enfrentes decretos de muerte, pero sí momentos donde callar parece más fácil que confesar tu fe. Recuerda que Dios te coloca en lugares estratégicos para un tiempo como este. Suspense. ¿Y qué aprendemos de Mardoqueo, el hombre que crió y desafió a Esther? Capítulo 12. Mardoqueo, el hombre fiel. Contexto. Mardoqueo, al inicio un simple guardián de la puerta, termina ocupando el segundo lugar en el reino. Su fidelidad a Dios y su cuidado por Esther marcan toda la historia. Conflicto. Su negativa a inclinarse ante Amán le costó persecución y casi la vida. El dilema era obedecer al protocolo humano o ser fiel al Dios de Israel. Eligió lo segundo, aun sabiendo el peligro. Intervención. Dios honra su fidelidad. El hombre que vistió saco y ceniza termina vistiendo ropas reales, con autoridad y reconocimiento. Significado. Mardoqueo enseña que la fidelidad cotidiana abre puertas a responsabilidades mayores. Su ejemplo muestra que Dios honra a quienes le honran. Aplicación. En tu vida, quizá pienses que tu fidelidad pasa desapercibida. Pero Dios ve cada acto de integridad. Un día, la recompensa llegará, aunque ahora parezca silenciosa. Suspense. ¿Qué significa entonces la historia completa de Esther en el marco de la fe cristiana? Capítulo 13. Clímax 1. El punto sin retorno. Contexto. El momento en que Esther entra ante el rey sin ser llamada fue el punto sin retorno. Si el cetro no se extendía, la historia terminaba allí. Conflicto. El dilema era mortal: su vida o la salvación de su pueblo. La tensión espiritual alcanzó la cima. Intervención. Dios inclinó el corazón del rey. El cetro extendido selló no solo la vida de Esther, sino el destino de Israel. Significado. El punto sin retorno revela que hay decisiones de fe que cambian todo. Una sola obediencia puede abrir un camino de liberación. Aplicación. También tú enfrentas puntos sin retorno, decisiones donde la fe exige valentía radical. Confía: si das el paso, Dios hará el resto. Suspense. ¿Y cuál fue la resolución definitiva que aseguró la victoria?
Capítulo 14, Clímax 2, el giro divino. Contexto. El banquete donde Esther señala a Amán es el clímax absoluto. Allí la verdad se revela y la justicia divina cae con fuerza. Conflicto. La tensión alcanza la cúspide, o Amán destruye al pueblo, o Dios voltea la historia. Intervención. El enemigo muere en su propia horca. El decreto de muerte se convierte en decreto de victoria. Significado. El clímax enseña que el mal nunca tiene la última palabra. Dios es especialista en giros imposibles. Aplicación. En tu vida, aunque parezca que todo está perdido, confía, Dios puede dar un giro repentino que transforme tu historia. Suspense. Y ahora, ¿cómo cerramos este arco para aplicarlo a nuestro hoy? Capítulo 15, del anonimato a la historia. Contexto. Esther comienza como una huérfana anónima y termina como heroína de Israel. Su historia atraviesa anonimato, riesgo, fe y victoria. Conflicto. El dilema central, callar y salvarse o hablar y arriesgarlo todo. Intervención. Dios usó su voz y su vida para salvar a una nación. Significado. La historia enseña que Dios usa personas comunes para planes eternos. La grandeza no nace de títulos, sino de disposición. Aplicación. Tú también, como Esther, puedes estar en un lugar estratégico para un tiempo como este. No subestimes tu posición ni tu voz. Epílogo, aplicación devocional y apelo. La historia de Esther nos recuerda que Dios no está ausente aunque su nombre no aparezca explícitamente en el libro. Su providencia guía decretos, insomnios, banquetes y coronas. Usa a una huérfana común para salvar a un pueblo entero. Hoy, la invitación es clara, confía en que tu vida también tiene un propósito. Da pasos de fe aunque tiemble tu corazón. Cree que Dios puede usar tu voz, tu influencia, tu lugar, para bendecir a otros. Mano blanca indicando hacia la derecha escribe en los comentarios, yo llegué hasta el final del vídeo y fui edificado. Mano blanca indicando hacia la derecha suscríbete y comparte este mensaje para que más personas conozcan esta palabra. Bendición final, que el Dios que usó a Esther te dé valentía en los momentos decisivos, sabiduría en tus dilemas y victoria en tus batallas. Amén.